Pues vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Continuamos el estudio de este pasaje que comenzamos el domingo pasado. Esta predicación se titula Sé fortalecido con la armadura de Dios. Vamos a leer el texto y pedir que el Señor bendiga su palabra. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Hay una frase que todos conocemos y que podríamos acabar cuando digo: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso se suele decir, ¿verdad? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y se pretende resaltar que a veces no valoramos las cosas que tenemos hasta que llega un momento que ya no están con nosotros y puede que ya sea tarde. Pero en realidad, en la vida cristiana, esto no es así. En la vida cristiana no se nos llama a valorar o a valorar lo que el Señor nos da antes de que lo perdamos. Lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús nunca lo perderemos. Siempre estará fortaleciendo, sosteniendo nuestra vida. Así que al aplicar esa frase a la vida espiritual del creyente, la Biblia nos enseña que no sabes lo que tienes hasta que Dios te lo muestra en su palabra. En muchas ocasiones no sabemos lo que ya hemos recibido a menos que Dios nos lo ha revelado en su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña todas las ricas bendiciones que en Cristo hemos recibido. Recuerda que este es el propósito de Pablo al escribir a los Efesios, que en el capítulo 1 les dice en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esas son las bendiciones que Dios nos ha dado. No sabemos lo que tenemos hasta que el Señor nos la enseña en su palabra. Pero en ocasiones también esto sería cierto. No sabes lo que tienes hasta que se te recuerda. En muchas ocasiones en la vida del creyente olvidamos lo que Dios ya nos ha enseñado y no valoramos lo que el Señor nos ha dado porque se nos olvida. Porque ponemos la atención en otras cosas secundarias y necesitamos ser recordados. Recuerda que Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12 al 15, que él ha escrito todas las cosas para recordarles. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en el cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Aquí Pedro nos estaría diciendo, en otras palabras, no sabes lo que tienes hasta que se te recuerda, ¿verdad? Y se nos estimula en la vida cristiana al recordarnos las cosas que ya sabemos, pero que no estamos teniendo en cuenta. Hasta el punto que dice el versículo 14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, es decir, Pedro sabe que pronto será llevado a la presencia de Dios, será muerto, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Esto es una revelación especial para Pedro, no para cada creyente. Dios no nos va a revelar cuándo será el momento de nuestra muerte.
Pero dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis ¿qué? Recordar estas cosas, estimularnos al recordar las cosas. Entonces podemos decir que no sabes lo que tienes hasta que Dios te lo enseña en su palabra. No sabes lo que tienes hasta que Dios te lo recuerda por medio de maestros o de la lectura de su palabra. Pero también hay una tercera realidad. No sabes lo que tienes hasta que no te das cuenta de que lo necesitas. No sabes lo que tienes hasta que no te das cuenta que eso es lo que necesitas. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los creyentes en este pasaje en Efesios. Estamos en una lucha espiritual mientras estamos vivos en esta tierra. Y para esa lucha espiritual necesitamos lo que ya tenemos. Necesitamos lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Y lo necesitamos de tal manera que si no fuera por ello, no podríamos vivir la vida cristiana de una manera digna. No podríamos hacer la voluntad de Dios si no fuera por la fortaleza que en Él encontramos. Así que aquí Pablo les está recordando a los creyentes, capítulo 4, versículo 1, que una vez que Dios nos ha salvado, ahora Pablo nos ruega que vivamos de una manera digna con el llamamiento con que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados con un llamamiento santo, un llamamiento soberano, un llamamiento regenerador, pero también un llamamiento de santificación, de obediencia. En el capítulo 4, versículo 17, vuelve Pablo a decirle a los creyentes, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles. Y aquí está hablando, ya no andéis como antes andábamos. Dios nos ha hecho un llamado, que vivamos de una manera diferente a la que el mundo vive. Que no tengamos como referencia de vida, ni como estatus de vida, la forma en la que antes vivíamos y el mundo vive, sino que ahora vivamos en la verdad, vivamos en la obediencia al Señor, hasta el punto que Pablo nos pone este modelo a seguir, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como un hijo amado, como alguien que ha sido amado por el Señor para adoptarlo como hijo. Ese es nuestro baremo, esa es nuestra expectativa, ese es nuestro llamado, vivir de manera en la que imitamos a Dios. La forma en la que podemos imitar a Dios es imitando a Cristo, nuestro Señor. Conociendo al Señor en su testimonio de vida, pero también obedeciendo al Señor en su revelación escrita. Y este llamado a los creyentes, Dios nos centra en la tarea de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Debe ser glorificar a Dios en la manera en la que vives, en la manera en la que le imites, en la manera en la que su santidad está reflejándose en tu vida, la manera en la que dependes de su poder, habiendo sido escogido por el Padre, habiendo sido unido a Cristo en el nuevo nacimiento y habiendo sido fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Así que encontramos en Efesios 6, del 10 al 20, 3 mandatos para vivir fortalecidos por el Señor. Este es el bosquejo que el domingo pasado dimos el primer punto, pero vamos a citar estos 3 puntos, estos 3 mandatos para vivir fortalecidos por el Señor. En primer lugar, versículo 10, fortalécete con la armadura de Dios en el Señor. Fortalécete con la armadura de Dios en el Señor. Versículo 10. Esto ya lo estudiamos el domingo pasado y no vamos a detenernos en esto. En segundo lugar, versículo 11 al 13, fortalécete con la armadura de Dios para estar firme. Fortalécete con la armadura de Dios para estar firme. Y en tercer lugar, versículo 14 al 20, sé fortalecidos con los 6 elementos de la armadura de Dios. Fortalécete con la armadura de Dios en el Señor para estar firme y por medio de los 6 elementos que el Señor nos ha provisto. Para recordar lo que el domingo pasado estudiamos, simplemente señalar estas 3
punto que dijimos el domingo pasado. Versículo 10, fortalécete con la armadura de Dios en el Señor. Es decir, esta nueva vida en Cristo que hemos recibido, recibimos entonces un mandato de fortalecernos. El mandato de fortalecerte, un mandato de un verbo imperativo continuo, presente, pero también en voz pasiva. Recuerda que es sé fortalecido, porque la fortaleza no está en ti, la fortaleza está fuera de ti, así que sé fortalecido. Y en segundo lugar, Pablo nos dice el origen de la fortaleza. El origen de la fortaleza. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién realiza esa fortaleza? Dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor. En el Señor. Y comienza la fortaleza reconociendo nuestra debilidad y la fortaleza del Señor. Y Pablo termina hablando de la característica de su poder, de su fuerza. La característica del poder de su fuerza. Versículo 10, fortaleceos en el Señor, y sería mejor traducido, es decir, en el poder de su fuerza. Es decir, en el poder de su fuerza. Una fuerza que es eficaz, es efectiva, que como vimos en Efesios 1:20, se manifestó eficazmente en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó, lo hizo por medio del poder eficaz de Cristo, el cual el Señor fortalece a todos los creyentes. Vamos a centrarnos en el segundo punto, la segunda verdad que se nos enseña. Fortalécete con la armadura de Dios para estar firme. Dice ahí versículo 11 al 13. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Vamos a detenernos en estos versículos que acabamos de leer para observar cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado la fortaleza en Cristo. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos con la armadura de Dios? Una armadura eficaz, una armadura poderosa. Y aquí se nos habla de la utilidad, del propósito o la finalidad para el cual necesitamos ser fortalecidos como creyentes. Versículo 11, obsérvalo ahí, ese propósito. Vestíos o revestíos, como dice la versión de la Biblia de las Américas, o en la Reina Valera, vestíos de toda la armadura, con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Observa que esto es muy importante. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos con toda la armadura de Dios? Y aquí se nos habla acerca de estar firmes. Para estar firmes. Este versículo 11, junto al versículo 13, es un paréntesis. O podríamos decir los dos panes de un sándwich. Es decir, el versículo 11 y el versículo 13 están diciendo la misma realidad, enfatizando la misma verdad. El propósito por el cual necesitamos ser fortalecidos. Versículo 11, para que podáis estar firmes. Versículo 13, al final del versículo, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ese es el propósito, el énfasis de estos tres versículos. Nos señala la utilidad, el motivo por el cual tienes que ser fortalecido. ¿Para qué necesitamos fortalecernos con el poder del Trino Dios? ¿Para qué? Versículo 13. Dice ahí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Se nos vuelve a mandar que nos fortalezcamos con ese verbo del versículo 11, revestíos o vestíos. Esos dos verbos, ese verbo imperativo, es la forma en la que debemos obedecer al Señor para cumplir el propósito para el cual Él nos llama a cumplir. El propósito es resistir y estar firme. Pero, ¿qué significa
resistir. ¿Qué significa estar firme? ¿Esto significa en algún caso que el creyente puede caer de su estado de gracia y perder la salvación? Categóricamente no. La Biblia enseña que cuando Dios salva a un pecador, lo hace nacer de nuevo, no puede desvivir, no puede perder su salvación. Puede caer en debilidad, pero no puede caer de su estado de gracia que Dios lo trajo en Cristo Jesús. El creyente ha sido unido a Cristo y nada ni nadie, que dice Romanos 8, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada creado, ni tú mismo, ni el creyente puede, de algún modo, dejar de creer, sino que el creyente continuamente va a crecer en su fe, en la fe que Dios le ha dado. Esa salvación está asegurada por el Trino Dios. Así que cuando dice que debemos estar firmes y debemos resistir, no está poniendo en duda que nuestra salvación, pero sí está mostrándonos nuestra debilidad frente a la lucha como creyentes, nuestra debilidad frente a la lucha frente a nuestros adversarios. Cuando hacemos valer la nueva vida en Cristo frente al pecado y la corrupción de este mundo, entonces nos estamos colocando enfrente del enemigo. El creyente ha sido llamado de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Pero eso lo ha colocado ahora frente al mundo como un enemigo de los enemigos de Dios. La única forma de resistir y la razón por la que podemos hacer frente es por medio de la fortaleza que en Cristo tenemos. No es que podemos tener, sino tenemos. Y es nuestro mandato, es el mandato del Señor que debemos obedecer a que dependamos de lo que Dios ya nos ha dado. A que nos fortalezcamos en la fortaleza que Dios ya nos ha dado. Hermanos, si por agradar a Dios desagradas a los hombres, entonces te hará falta tomar toda su armadura. Si para imitar a Cristo te vas a enfrentar a los enemigos de este mundo, te va a hacer falta toda la armadura de Cristo. Si para ser fiel a la palabra, aún dentro incluso de la iglesia, se levantarán como enemigos tuyos, aún necesitarás fortalecerte con el poder eficaz del Trino Dios en la armadura de Cristo. Observa que Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe el entorno en el que necesitamos resistir, necesitamos estar firmes. Dice ahí, versículo 13, tomad toda la armadura para que podáis resistir, ¿qué dice? En el día malo. Y escucha, hermano, el día malo no vendrá, el día malo ya está. Pablo no está diciendo para que podáis resistir el día en el que la cosa se ponga mala, no, sino para que podáis resistir en el día malo en el que ya nos encontramos. Pablo esto se lo dijo a Timoteo. Mira ahí, segunda de Timoteo capítulo 3. Y dice Pablo, capítulo 3, versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estos son épocas peligrosas. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y yo te pregunto, ¿es que estas características de estos hombres no están en el día presente? ¿Es que tenemos que esperar un día hasta que los hombres se conviertan con las descripciones que ya Pablo le dio a Timoteo? Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que los días van a ir de mal en peor. Los días son malos y cada vez serán peores. Y estos días malos en los que enfrentamos
la vida cristiana en este mundo frente al enemigo, necesitamos estar firmes. ¿Qué significa estar firme? Estar firme es el resultado final de resistir. Y significa mantenerse en pie. No caer al suelo. No caer derrotado. No caer sin fuerza. Está en pie seguro. En una posición estable. En una posición en la que no perdemos la esperanza. No perdemos las convicciones. No perdemos el gozo. No perdemos la paz. El Señor le dijo a los discípulos, antes de que Él ascendiera a los cielos, antes de que Él fuera entregado para ser muerto en la cruz. En Juan 16:33, Él le dijo, estas cosas os hablo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué le dice? Pero confiad. Así que resistir es mantenernos en la confianza, en la seguridad de que Cristo venció al mundo. Y que estando en Cristo, nosotros, como dice Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores. Porque somos vencedores no por nuestra lucha, sino por la lucha de aquel que venció. Hemos recibido los beneficios de la victoria que Cristo alcanzó sin haber peleado la batalla que Cristo peleó. Así que para estar firme, para no decaer en nuestro gozo, en nuestra paz, en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, para mantenernos frente a esta situación del día malo que nos rodea, necesitamos fortalecernos en el poder del Señor. ¿Con qué se relaciona estar firme? Estar firme se relaciona con la lucha. Observa ahí, en segundo lugar, estar firme en medio de la lucha. Necesitamos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque tenemos una lucha en la que Dios nos capacita para estar firmes. Y dice el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Contra las insidias del diablo. Ya profundizaremos más adelante en esas insidias que tienen que ver con engaños, mentiras o ataques engañosos a través del engaño del diablo. Pero escucha, necesitamos fortalecernos para estar firmes en medio de una lucha contra nosotros, no de nosotros contra alguien. Una lucha en la que el enemigo te ataca, no una lucha en la que nosotros somos llamados a atacar. Una lucha en la que estamos siendo atacados y tenemos enemigos a nuestro alrededor que nos lanza insidia y nos lanza ataques. En medio de estos dos paréntesis encontramos la situación en la que se encuentra el creyente en el mundo. Versículo 12. La situación natural del creyente en el mundo es una situación de lucha. Lo quiero resaltar esto, hermano. La situación natural del creyente en el mundo es una situación de lucha. Es natural que el creyente esté luchando en medio de este mundo contra los ataques del diablo. Es lo natural. No es lo excepcional. No es la excepción que luches. Es la naturaleza propia de tu vida, luchar en este mundo. Versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto es importante porque Pablo está corrigiendo un engaño que el creyente puede tener, de no identificar bien quiénes son sus enemigos, no identificar bien su lucha, ¿verdad? Algo importante en una lucha es saber quién es tu enemigo. Porque si no, puede que te estés luchando con alguien que en realidad es tu compañero. Hay muchos contextos en la Escritura del Nuevo Testamento, y lo recordáis, en el que los creyentes luchan contra otros creyentes. Los creyentes luchan contra otros hermanos en la iglesia. Y hay divisiones en la iglesia, y unos son de uno y otros de otro y otros de otros. Cuando Dios nos ha puesto en el mismo cuerpo, no para luchar entre nosotros, sino para estar unidos frente a la lucha del enemigo. Así que, hermano, ten cuidado por equivocarte quién es tu enemigo. Por equivocarte en quién es tu enemigo.
En ocasiones podemos estar enfrentados con hermanos por razones pecaminosas de nuestro corazón, o podemos recibir la lucha de otros que se llaman hermanos por el pecado de su corazón. Pero debemos confesar este pecado y abandonar esta lucha. No somos llamados a pelearnos con aquellos que Cristo murió por nosotros. Y Pablo y Juan lo escribe en su primera carta, que todo aquel que llama a su hermano fatuo no es hijo de Dios. Todo aquel que tiene una actitud contraria contra un hijo de Dios está manifestando que no es un hijo de Dios. Pablo también le escribe a Tito, en esa carta a Tito, en el capítulo 3, míralo ahí, versículo 9, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose contaminado a sí mismo. Hermano, tenemos que identificar quiénes son nuestros enemigos. Tenemos que cuidarnos de no estar peleando con aquellos a los cuales Dios nos ha unido en su mismo cuerpo. Y no participar, Tito capítulo 3, versículo 10, no participar en divisiones con aquellos o como aquellos que se han hecho perversos. Por eso debemos confrontar nuestro corazón para saber si estamos luchando contra algún hermano o estamos luchando contra personas. Si tenemos que participar en algún tipo de guerra santa, algún tipo de guerra de justicia entre naciones. No, los creyentes no somos llamados en ningún lugar de la Escritura a participar en las guerras de los hombres. Lo vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento no nos llama a participar en la guerra de los hombres. Nos llama a participar de la extensión del Evangelio de la paz. Y estando en esta situación, por tanto, necesitamos identificar nuestra lucha. Nuestra lucha no es una lucha física. Nuestra lucha sí es contra la lucha espiritual, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha, tú y yo tenemos una lucha que se nos presenta con una lista grande de enemigos, una variedad de enemigos, enemigos variados, enemigos con diferente autoridad y poder, pero todos tienen algo en común, que son enemigos espirituales, que toman este mundo y las personas bajo los que ellos tienen autoridad para usar a este mundo y usar su estrategia para ir en contra de los creyentes y de la iglesia. Esta lista está en orden de rango. Está en orden de rango, de autoridad. Empieza por esa autoridad de los principados. Los principados son aquella autoridad espiritual que no tienen autoridad por sí mismos, sino que se les ha delegado un ambiente espiritual donde pueden ejercer su dominio. Estos principados, estas potestades, en segundo lugar, son autoridad para ejercer esa autoridad delegada. Las potestades son autoridades que ejercen esa autoridad delegada que han recibido para dominar en este mundo, en diferentes personas y diferentes ambientes de este mundo. En tercer lugar, se nos habla de gobernadores de tinieblas. Son los gobernadores de este mundo sobre los cuales estos demonios están usando, influenciándolos para gobernar este mundo bajo el poder de las tinieblas. El gobierno de este mundo
está influenciado por estos demonios, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto tiene que ver con los ángeles caídos en su totalidad. Los ángeles que siguieron al demonio, a Satanás en su rebeldía contra Dios. Todos estos están ejerciendo su autoridad en las regiones celestes y por medio de las autoridades de este mundo. Ahora, debemos hacernos algunas preguntas importantes. El enemigo está identificado. Ahora bien, ¿son ellos verdaderamente tus enemigos? Es decir, ¿eres diferente a los que te rodean, que están bajo el dominio de esos huestes espirituales de maldad? ¿Estás luchando o vive la vida cristiana muy cómodamente, sin esa lucha? ¿Es tu vida muy parecida a la vida de los que están bajo el dominio de los huestes de maldad? ¿Por eso no estamos recibiendo ataques del enemigo? ¿Porque estamos viviendo con los valores de este mundo? ¿Nuestro matrimonio es el matrimonio que muestra un contraste con los matrimonios de este mundo? ¿La forma en la que educamos a nuestros hijos se parece a la forma en la que el mundo educa a sus hijos bajo las mentiras del diablo? ¿La forma en la que vives en tu trabajo, en tus relaciones con los familiares? Si tu vida está ausente de luchas espirituales, es probable que el enemigo no seas una amenaza para el enemigo, porque no sea para ti prioritario imitar a Cristo, vivir en obediencia a su voluntad. La estrategia preferida del enemigo, de Satanás, es incluir entre los creyentes a la cizaña, a aquellos que parecen serlo. La lucha espiritual se enfrenta cuando Satanás también está trayendo luchas dentro de la iglesia. Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Así que estamos en una lucha espiritual. Y no para que vayamos reprendiendo al diablo en todas las cosas que nos suceden. Escucha, cuando tú pecas, no le eches culpa al diablo. El único responsable de tu pecado, ¿sabes quién es? Tú solamente. Muchas veces he escuchado hermanos que o han caído en pecado o han hecho algo mal y dicen, es que el diablo, ¿qué diablo? No le eches culpa al diablo de lo que no le corresponde a él, sino que Santiago nos dice en el capítulo 1 que cuando pecamos, tampoco le echemos la culpa a Dios como si Dios nos tentara, sino que de nosotros mismos, de nuestra pecaminosidad, de nuestro corazón que aún está afectado por el pecado, nuestras pasiones. Entonces deseamos el pecado y concebimos el pecado y eso nos lleva a las consecuencias. Ahora, cuando enfrentamos la lucha espiritual, ¿en qué nos fortalecemos? ¿Reconocemos que estamos luchando contra enemigos espirituales mientras vivimos en obediencia al Señor? ¿O preferimos aparentar ser uno de ellos para no enfrentar la lucha? ¿Prefieres hacer caso a tu jefe, aunque esto vaya en contra de lo que Dios dice, por no luchar con tu jefe? ¿Prefieres hacer lo que otros hacen en tu trabajo, aunque vaya en contra del testimonio de Cristo, por no tener luchas con esas personas? Estamos en una lucha espiritual y por eso necesitamos ser fortalecidos. Porque Dios nos capacita para estar firmes. Y esa es la buena noticia, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Y quiero que recordemos este pasaje, Romanos capítulo 8. Acompáñame ahí a ese libro de Romanos en el capítulo 8. Donde se nos muestra nuestra debilidad desde el versículo 26. Dice Pablo ahí en Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Verdad?
¿Cuándo empezamos a depender del Señor, del poder de su fuerza? Cuando reconocemos nuestra debilidad. Y cuando estamos en debilidad espiritual, tenemos al Espíritu Santo, que no tenemos que esperar que venga, ya vino en el día de nuestra salvación. Ha hecho de nosotros que seamos el templo de Dios. Somos el templo de su Espíritu. Y Él está en nosotros cada minuto y segundo de nuestra vida para ayudarnos en nuestra debilidad. Y en medio de nuestra debilidad tenemos una necesidad. ¿Cuál es? No sabemos cómo orar. No sabemos cómo enfrentar la lucha espiritual, cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda? Versículo 26. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede. Esa es su ayuda en este punto, en esta esfera, en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros con gemido indecible. Esto no es hablar en lengua, esto es intensamente. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a orar y Él intercede por nosotros intensamente. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Sabe cuál es nuestra necesidad, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre para que Dios obre en nuestra necesidad conforme a su voluntad. El Espíritu Santo es quien está fortaleciéndonos en nuestra debilidad, enseñándonos cómo debemos orar. Versículo 28. Hay cosas que no sabemos, pero esto sí sabemos. Eso es lo que dice Pablo. No sabemos cómo orar, pero sí sabemos esto, ¿verdad? Y tenemos seguridad, dice el versículo 28. Y sabemos, en esto sí estamos seguros, sabemos que para los creyentes, los amados por Dios, los que aman a Dios, los que Dios amó primero para que ahora nosotros le pudiéramos amar a Él, como dice 1 de Juan 4, versículo 4 al 10, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, aunque sean malas, pero cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto es lo que Pablo decía en Efesios, somos llamados con el propósito de glorificar a Dios siendo imitadores suyos y enfrentando la lucha espiritual sin abandonar la batalla, sin abandonar la tarea de ser imitadores suyos. Todo el propósito por el cual Dios permite nuestra vida es para bien. Versículo 30, y a los que predestinó, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el supremo. En medio de muchos hermanos, el supremo hermano es Cristo. Cristo es el hermano por derecho. Nosotros somos los hermanos por adopción. Él es el supremo hermano y somos llamados a que Dios cumpla ser transformado a la imagen de nuestro hermano supremo. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Observa que esto está dentro de lo que sabemos. Sabemos que a los que predestinó, sabemos que también a estos llamó. Sabemos que a los que llamó, a estos también justificó. Sabemos que a los que justificó, a esos también glorificó. Una obra terminada, completa, una obra asegurada en el decreto de Dios. Los teólogos en el pasado llamaron este versículo la cadena de la salvación, irrompible. Una salvación que no puede ser rompida porque Él nos escogió, Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Aunque todavía no ha sucedido en la realidad, ya somos declarados aquellos que seremos glorificados. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? La pregunta es, bueno, ¿quién va a poner en duda esta situación? ¿Qué vamos a decir ante esta realidad que sabemos que Dios está usando todas las dificultades, aún en medio de nuestra debilidad, para transformarnos a la imagen de Cristo? Entonces, ¿qué vamos a decir a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así que Pablo hace una pregunta que nos lleva a considerar las dudas que tiene el creyente en ocasiones en su vida. Tenemos oposición, hay personas que están contra nosotros, usados por las huestes espirituales de maldad. El diablo, sus ángeles, sus demonios están usando este mundo y todos los que están bajo el dominio y la autoridad del diablo en este mundo para ir en contra de nosotros. Entonces Pablo dice a los creyentes, cuando se amontonan los que están contra nosotros, ¿qué diremos a esto? Que Dios está por nosotros. Observa que ahí no dice Dios está en nosotros. No dice Dios está con nosotros, que son realidades, son verdades. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu, sino que ahí está diciendo Dios está por nosotros. Lo que eso significa es que Dios está a nuestro favor. Dios está para cumplir su propósito fortaleciéndonos, siendo Él la fortaleza que necesitamos. Él está por nosotros. Versículo 32. Él, Dios, el que no eximió, o dice la Reina Valera que está en nuestra mente, no escatimó, no consideró algo tan valioso que no lo va a pagar, sino que consideró a su propio Hijo. Él lo entregó, estuvo dispuesto a entregar lo más valioso, su propio Hijo, para entregarlo por todos nosotros. Ese no es todos nosotros, todos los seres humanos. Cristo no murió por todos los seres humanos. Cristo murió por todos los creyentes, todos los que el Padre va a salvar. Entonces, cuando Él dice que lo entregó por todos nosotros, ya sea judío, gentil, ya sea hombre, mujer, ya sea esclavo, libre, todos los creyentes lo somos porque Cristo murió por nosotros. Si Él dio lo más valioso cuando nosotros éramos los más despreciables, ahora viene la pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas, ahora que somos sus hijos, verdad? ¿Cómo cuando nosotros éramos su enemigo, Él no escatimó, no valoró a Cristo como algo que no iba a entregar, sino que lo entregó para que nosotros fuéramos hijos suyos? Ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a dar con Él, con Cristo, todas las cosas? Es decir, por medio de Cristo tenemos una armadura completa por el cual no debemos temer los ataques de este mundo. Y eso nos lleva a obedecer en fidelidad a la palabra de Dios, a vivir obedientemente aunque vayamos a sufrir ataques en este mundo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la obra del enemigo. La principal obra del enemigo es acusar a los escogidos de Dios. Acusarnos con los pecados que cometemos. Acusarnos con nuestra debilidad. Acusarnos con todo lo que puede ser acusable hacia nosotros. ¿Quién puede acusarnos si Dios, dice ahí, es el que justifica? Es decir, cuando Dios nos ha declarado justos, nadie puede venir a traer algo que Dios no haya justificado por medio de Cristo. Así que no hay pecado pasado, presente y futuro por el cual ya nosotros, los creyentes, no hayamos sido justificados. El diablo puede acusarnos con los pecados que seguimos cometiendo, pero sabemos que fue Dios el que nos justificó por la muerte de Cristo. Y hermano, no te creas tu propia acusación en tu mente de decir, bueno, Dios lo he defraudado. Dios no puede perdonarme ahora este pecado. O no estoy cumpliendo lo que Dios espera de mí, así que puede que estés defraudando a Dios. Y pierdas tu gozo, el gozo de tu salvación. Hermano, sepas
Que cuando Dios te salvó, te justificó, te declaró justo por la justicia de Cristo, de otro, del perfecto, para que a medida que peques, te arrepientas confiado en la justificación que Cristo ha dado a tu favor. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Bueno, solo Dios puede condenar. Solo Dios puede condenar. Pero Dios nos justificó por medio de la obra de Cristo. Y observa cómo Pablo nos lo recuerda. Cristo Jesús es el que murió. Ese fue el condenado. ¿Quién es el que condena? Bueno, Dios es el que trae la condenación al pecador por los pecados que ha cometido contra su santidad. Pero nosotros no somos condenados porque Cristo ocupó nuestro lugar. Y Cristo en la cruz murió en el lugar de cada uno de los que han de creer y creyeron y creerán en Él, arrepentido de sus pecados. Sí, murió, pero mucho más fue la obra de la resurrección. Recuerda que la muerte de Cristo en la cruz, si no hubiera resucitado, no tendría ningún valor. Pero porque Cristo resucitó, esto demuestra que su muerte fue eficaz, completa y perfecta. La resurrección de Cristo demostró que Él venció a la muerte y que Él es el Hijo de Dios y que Dios aceptó su muerte. El que además está a la diestra de Dios. ¿Qué hace Cristo a la diestra de Dios? ¿Qué hace Cristo ahora mismo a la diestra de Dios? Mira lo que dice ahí el texto, termina. Está a la diestra de Dios, ¿qué dice? El cual intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Cuando viene el acusador delante de Dios, ¿y quién es el acusador? El mismo que vino cuando los hijos de Dios, es decir, los ángeles vinieron delante de Dios, recuerda en Job, y vinieron todos y ahí vino también Satanás. Así que Satanás en aquel momento y actualmente, escucha, no está en el mundo. Satanás está acusando delante de Dios a todos los creyentes. Así que Satanás está acusándonos delante del Padre. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos un abogado perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, por el cual ninguna de las acusaciones del enemigo podrá tener efecto contra nosotros, porque Cristo intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí observa que estos son todos situaciones de sufrimiento, de tribulación, físicas en este mundo, que tienen que ver con daños físicos, con persecuciones, con lo que implica ser obediente al Señor en medio de este mundo de tinieblas. ¿Alguien de eso, alguna situación nos podrá separar del amor de Dios? La respuesta es retórica. La pregunta es retórica, la respuesta es no. Nada ni nadie. Versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya, ¿qué significa? Para cumplir tus propósitos, en obediencia a tu palabra, por obedecer tu palabra, por ser fieles a ti, por imitarte a ti, por ser fieles a tu voluntad, nosotros sufrimos peligro todo el día. Todo el día. Esta es la naturaleza de la lucha espiritual que el creyente tiene, que es llamado a obedecer a Dios y eso nos traerá persecución, lucha. Somos considerados como ovejas para el matadero, es decir, se nos considera ya muertos. ¿Esta oveja qué hacemos con ella? No, esta ya va para el matadero, márcala. Ese es su destino, con ella no cuentes más. Esto es lo que esperamos de esta oveja. Y así somos considerados en este mundo de tinieblas. Aquellos que ya
obedecemos a Dios porque Él está obrando en nuestras vidas para crecer en fidelidad, somos considerados en este mundo como sentenciados a muerte. Pero, versículo 37, no vamos a morir, no vamos a ser separados de Dios. Se nos puede considerar como ovejas para el matadero, pero no, versículo 37, pero no, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, esa lista anterior de 7 cosas, de 7 situaciones de sufrimiento mientras somos fieles. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nuestra fuerza, somos vencedores gracias a su fuerza. Por medio de la fuerza, del poder de la obra de Cristo. Y no porque nosotros lo amamos a Él, sino porque Él nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros primero. Y no nos amó a nosotros porque nosotros lo valíamos. Nos amó a nosotros a pesar de que éramos sus enemigos. Nos amó con un amor decidido, sacrificado, un amor soberano en el que nos atribuye y nos da el bien que no merecemos. Y no nos da el mal que merecemos. Versículo 38, porque estoy convencido. ¿Qué decía en el versículo 28? Sabemos, ¿verdad? Sabemos. Pero Pablo está llegando al punto de decir, hermanos, no solamente una información, es un convencimiento. Mueve nuestras decisiones. Sostiene nuestra vida. Nos sostiene en medio del sufrimiento. Estoy convencido, no tengo lugar a dudas. Por más que pueda venir las dudas del enemigo, no tengo duda por la obra de Cristo. Sí puede el creyente dudar, pero no una duda que le lleva a la incredulidad. Sí puede el creyente crecer en su conocimiento, pero el creyente siempre traerá o recibirá de la palabra de Dios por la obra del Espíritu la convicción de su verdad. Y Pablo les dice a ellos que él está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Ahí en ese sentido nos podrá hacer caer. Nada ni nadie nos podrá hacer caer, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Debemos examinar nuestras vidas a la luz de nuestras luchas espirituales. ¿Estás viviendo luchas espirituales? Eso es señal de que estás procurando, deseando hacer la voluntad de Dios. ¿No tienes luchas espirituales? ¿Vives tranquilo en este mundo? Es señal que para ti la prioridad no es hacer la voluntad de Dios. Nuestras luchas espirituales manifiestan nuestra condición espiritual. Nuestras luchas espirituales nos muestran nuestra actitud, nuestro progreso en la santificación, nuestra necesidad. Identifica, por tanto, en qué bando te encuentras. Dice Santiago 4:4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso somos llamados a considerar que para resistir en la lucha debemos considerar en qué bando estamos. ¿En qué bando estamos? Si somos hijos de Dios, es lo normal que suframos oposición cuando deseamos cada vez más hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, el creyente es llamado a considerar que la palabra de Dios nos dice que cada vez nuestra vida espiritual, nuestra vida va a ser más difícil. Vamos a enfrentar más dificultades a medida que nos parecemos más a Cristo en este mundo. Nuestra vida no va a ser más fácil.
Nuestra vida va a ser más complicada, pero su poder va a ser suficiente y poderoso para sostenernos y resistir y estar en pie. Y cuando hayamos acabado todo, es decir, todo lo que es imitar a Dios, podamos mantenernos en pie, asegurados de que hemos sido justificados en Cristo. Por eso, hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Nuestro pecado que debilita nuestra vida espiritual. Y debemos también tomar las decisiones de ser fortalecidos en el Señor frente a la lucha espiritual. En oración y con los elementos de esta armadura que estudiaremos, si Dios quiere, el domingo próximo. Pero si no estás en Cristo, pero sí pareces estar en Cristo, pero si tú disfrutas con el pecado y quieres aparentar lo que no eres, Dios te llama a que te arrepientas. Dios, como se nos ha dicho en 2 Corintios capítulo 5, ha llamado a los creyentes a que predicamos el mensaje de la reconciliación. Llamar a todos los pecadores que se reconcilien con Dios. Por eso, si no has pedido perdón por tus pecados a Dios, y no has pedido que Cristo sea tu Salvador y tu Señor, no le has pedido perdón al Señor por tu pecado, entonces te pedimos que te arrepientes, te llamamos a que te arrepientas, que te reconcilies con Dios. Es mejor tener a Dios como tu Padre y al mundo como enemigo, que tener al mundo como tu amigo y a Dios como enemigo. Lo hemos estudiado, he leído en esta mañana en Apocalipsis 17. Nadie podrá contra el Cordero. Así que somos llamados a predicar el Evangelio y a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Y aquellos que ya formamos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, somos llamados a considerar si estamos creciendo en nuestra lucha, en nuestra fortaleza en el Señor para enfrentar la lucha espiritual. O estamos más bien acomodados a ciertos pecados en nuestras vidas que nos debilitan y entonces las convicciones ya no son tan fuertes, nuestro gozo ya no está, nuestra paz no ha desaparecido porque no sabemos lo que tenemos hasta que se nos demuestra que lo necesitamos, que Dios nos ha mostrado que en Cristo Jesús somos más que vencedores y Él es suficiente para fortalecer a su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta realidad de identificar nuestros enemigos. Identificar y saber, Señor, que es natural que suframos persecución, lucha del enemigo. Ataques del enemigo que tienen que ver con engaños y mentiras de este mundo. Señor, te pedimos, Padre, que tú fortalezcas nuestro corazón en estas verdades que en Cristo se encuentran. Estas verdades que tú has aplicado ya a nuestra vida y que necesitamos recordarlas y necesitamos crecer en ellas. Necesitamos estar convencidos de la suficiencia de Cristo y de nuestra debilidad. Trae salvación a los que no han creído en Cristo todavía. Tráele el convencimiento de pecado. Señor, que reconozcan, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, que son enemigos tuyos, Señor, por sus pecados, y que no hay nada que puedan hacer para ser librados de la condenación, porque solo tú justificas por medio de la justicia de Cristo. Señor, gracias por habernos dado esta seguridad en la que muchas veces nos olvidamos y en la que necesitamos ser recordados. Y que como iglesia, Señor, seamos embajadores de Cristo, llamando a los pecadores que se reconcilien con Dios, porque tú estás pronto a volver. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.